¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la segunda parte del Mundial 2006 dentro de la serie de por qué la selección argentina apenas ganó 2 mundiales, que es una serie que ustedes pueden ver acá mismo. ¿Por qué la selección argentina ganó 2 mundiales solos? Bueno, es una pregunta que nos hacemos en cada uno de los videos y en este caso vamos a hablar de la segunda parte, de cuando Pekerman asume la selección dejada por Marcelo Bielsa porque se quedó sin energía. Bueno, ahí Pekerman se hizo cargo y vamos a contar todo el proceso de acá hasta llegar al Mundial de Alemania 2006. Pero aquí va a aparecer otra cuestión importante. Con Pekerman va a aparecer también el liderazgo de Riquelme y de Juan Pablo Sorín y van a empezar también algunas dudas respecto de algunos jugadores excluidos. A mí me tocó estar, por ejemplo, en la concentración previa al Mundial de Alemania 2006 en Boadilla del Monte, una localidad cercana a Madrid. Bueno, en un lugar prácticamente un monasterio, así muy cerrado, la selección argentina estuvo allí y ahí se pudieron observar algunas cosas raras, algunos movimientos raros. Ya lo primero de todo fue en el momento de dar la lista. En el momento de dar la lista definitiva, un problema que eternamente tienen los seleccionadores argentinos, nos encontramos con que, por ejemplo, hubo movimientos para que Aimar no estuviera y sin embargo algunos jugadores importantes, líderes de esa selección, lo que hicieron fue molestarse y presionar para que Aimar sí que estuviera. Después podemos hablar de otros casos inexplicables que no estuvieron. El caso de Germán Lux, el arquero de River, que había estado en la medalla dorada olímpica siendo titular sin ningún gol en contra y no estuvo 2 años después en un mundial. ¿Alguien puede explicar que un arquero que estuvo en los Juegos Olímpicos y salió campeón olímpico sin goles en contra y que el año siguiente está en la Copa Confederaciones no va al mundial ni entre los 3 arqueros? ¿No está entre los 3 ese arquero? Bueno, una cosa muy rara. Otra cosa rara, Martín de Micheli, jugador del Bayern Múnich, jugador que era importante y joven en aquel tiempo, en un mundial jugándose en Alemania, y de Michelis no es convocado para la selección argentina para ese mundial. Pero también otros casos, como el de Javier Zanetti. Inexplicablemente Zanetti no está, y no solamente no está, sino que cuando tiene que decir Pekerman los motivos de por qué ponía a Burdizo de 4 o por qué ponía a Samuel de 3, lo que decía en algunas explicaciones era porque en realidad Burdizo hace de Samuel, pero Samuel hace de Placente y Placente hace del otro. Es decir, un partido con Croacia, por ejemplo, que yo recuerdo que fue un amistoso a pocos meses del Mundial, donde las explicaciones de por qué juegan unos y no juegan otros no eran muy claras. Más allá de esto, había algunos buenos funcionamientos de la selección, claro que sí. Por ejemplo, el partido contra Brasil en la cancha de River, un gran partido de Riquelme, recuerdo ese partido, y algunos otros también con Uruguay, también otro partido realmente importante de la selección. Pero la cuestión pasaba por esto que les cuento y una última cosa importante que va a pasar en la previa del Mundial, que es la irrupción en la selección mayor argentina de Lionel Messi. Lionel Messi va a empezar a jugar en la selección argentina, un Messi muy jovencito, que lo ponen aprietos a Pekerman por lo que había pasado en el Mundial Sub-20 de 2005, aquel Mundial que se jugó en Holanda mientras se jugaba la Copa Confederaciones en Alemania. A mí me tocó, les cuento, cubrir ambas cosas a la vez, por lo cual con otros compañeros de trabajo nos encontramos en un hotel en Bórculo. Bórculo era en el lado holandés, pero en el límite con Alemania, y lo que decíamos era ir y volver a la Copa Confederaciones de Alemania y también al Mundial Sub-20, que más nos dedicamos a eso, en Holanda. Así que pude presenciar aquella irrupción gloriosa de Lionel Messi en el fútbol grande, a tal punto que después el Barcelona le hizo firmar un contrato con una cláusula como la de Ronaldinho antes de terminar ese Mundial Sub-20, antes de la final con Nigeria que ganó Argentina. Claro, ese Messi, que era Balón de Oro, que era el mejor jugador y el máximo goleador de ese Mundial, campeón mundial con Argentina Sub-20, ¿cómo no iba a estar en el Mundial después? ¿Cómo no iba a estar en el Mundial 2006? Entonces, bueno, con la presión de la AFA habitual de Julio Grondona, no solamente Messi terminó estando en la lista definitiva, sino que con él entró Ustari, que era el arquero de Independiente, club de los amores de Grondona también, y que era de la generación de Messi como para que no estuviera solo. Lo que va a pasar en ese Mundial es que Argentina llevaba un gran equipo, llevaba también jugadores muy ricos en casi todos los puestos, salvo, como les digo, la situación de Zanetti, otro extraño que no va a estar y que se dice, hay fuertes rumores que era por cuestiones personales, especialmente con Sorín, pero bueno, que no estuvo en el Mundial concretamente, que fue Juan Sebastián Verón. Verón tampoco estuvo en ese Mundial, pero más allá de Verón, o el caso de Zanetti, o el caso de Micheli que les cuento, en general, o el caso de Lux, que era pero para ser arquero suplente de Bondancieri, en general había un plantel muy fuerte, muy competitivo,
que venía de ganar en una parte, fíjense ustedes, era campeón olímpico y campeón mundial sub-20 Argentina. Es decir, tenía dos planteles que habían ganado cosas muy importantes, sumado a la base que venía realmente teniendo buenas actuaciones con la selección mayor. Bueno, eso daba para pensar que Argentina en Alemania podía hacer realmente un gran papel, y no solamente era para pensarlo, fue lo que ocurrió. Porque les voy a contar que en la fase de grupos, que Argentina se clasificó sin problemas y no era un grupo tan fácil, estaba Serbia y Montenegro, estaba Costa de Marfil, que tenía Didier Drogba, estaba Holanda en ese grupo, y sin embargo Argentina llegó al último partido con Holanda ya clasificada. De hecho, Peckerman se dio el gusto de poner a la delantera B. Lo que hizo fue poner a Tevez y a Messi, en lugar de poner a Crespo y a Saviola, porque el equipo argentino no necesitaba ganar ese partido. Ya estaba clasificado para los octavos de final. Pero hubo un partido que les quería comentar especialmente, que fue el partido ante Serbia y Montenegro, que Argentina ganó 6-0 por momentos con un juego brillante. Hay un gol que es brillante, que tocan la pelota prácticamente todos del medio para arriba, un gran gol que muchos recordarán, o que si no lo pueden ver en YouTube mismo. Pero les quería comentar que cuando terminó el partido me acerqué a la zona mixta, los periodistas tenemos esa posibilidad, y pude dialogar con Milosevic, aquel delantero de Osasuna que formaba parte de ese equipo de Serbia y Montenegro. Habían perdido 6-0. ¿Sabe lo que me dijo Milosevic? Tengo un solo consuelo por haber perdido 6-0, que lo hicimos contra el equipo que después va a salir campeón del mundo. Eso pensaban los rivales de Argentina. Así llegaba Argentina a ese mundial y así transitó la primera rueda. Bueno, había un gran optimismo, un lógico optimismo. Bueno, a Argentina le tocó México, no la pasó bien contra el México de la Volpe. Realmente la Volpe maniató al equipo argentino, le costó muchísimo llegar, pero al final un tremendo gol de Maxi Rodríguez de larga distancia puso el 2-1 final, y la selección argentina se pudo clasificar para jugar los cuartos de final contra el equipo local. Ahí venía el gran partido, la gran demostración, que era jugar contra Alemania, el equipo local, el equipo que obviamente había organizado el Mundial para ganarlo, así como lo había conseguido en el Mundial 74. Bueno, en 2006 era el mismo propósito. Pero Argentina tenía un equipo muy fuerte, y no solamente eso, sino que Argentina se pone en ventaja en ese partido con un gran gol de Ayala de cabeza, después de un córner magistralmente ejecutado por Riquelme. Ayala mete el gol de cabeza, Argentina se pone en ventaja, y uno pensó ahí, bueno, tiene todas para ganar. Y no solamente porque iba ganando el partido, sino que como los defensores de Alemania eran torres, eran gigantes, lo que tenía Argentina con un Saviola arriba era para el contragolpe tremendo, con Tevez, con Saviola. Y es más, cuando pasaban los minutos, lo que se daba para pensar era que iba a entrar Messi. La lógica era poner a Messi, un muchacho joven, con el talento que venía trayendo Messi, con lo que venía demostrando, y además lo que más complicaba a los defensores altos. Sin embargo, otra vez, como pasó en el Mundial 2002 con Bielsa, como pasó en otros mundiales con otros técnicos, va a venir un extraño Peckerman que va a hacer lo contrario a lo que hizo en todo el ciclo. Es más, nunca lo había hecho ni en los juveniles. Peckerman equivocó los cambios y además hizo algo raro, que fue sacar a Riquelme. Sacar a Riquelme en un partido contra Alemania de cuartos de final de un mundial, cuando Riquelme fue tu emblema, cuando Riquelme fue tu símbolo, cuando Riquelme es el que maneja todo lo que hace el equipo. Sacarlo a Riquelme fue un mensaje ya no solo a Alemania, fue un mensaje también a los propios argentinos, de que había que defenderse, de que no había que tener la pelota. Fue muy raro ese cambio, muy raro para todo el mundo, una gran sorpresa. Y hubo también un problema que puede ocurrir en el fútbol, le puede pasar a cualquier equipo, que fue la lesión del arquero, y del arquero titular que venía ya haciéndolo desde la Copa América de 2004, el Pato Abondancieri. Entra por él Leo Franco, pero ya la situación no era la misma. No estaba jugando el arquero titular, no estaba jugando Riquelme, y la selección argentina perdió identidad, perdió fuerza. Pero además viene lo que yo creo que para el mundo del fútbol, pero especialmente para los argentinos, queda como la gran duda. ¿Por qué no entró un rapidito? Si no quería Peckerman que fuera Messi, por lo menos Saviola. Pero lo que hizo José Peckerman fue poner a Julio Cruz, un jugador más alto, más espigado, pero para luchar contra dos torres alemanas mucho más altas y potentes que él. Es decir, un alto para luchar contra dos más altos. No tenía ningún sentido. Ni el propio Peckerman nunca pudo explicar esa razón por la que no entró un rapidito. Si no quería Messi, Saviola, pero Messi era absolutamente el indicado. Con esos cambios, con la entrada de otro arquero, con la salida de Riquelme y con la no entrada de Messi, la selección argentina se desdibujó por completo, terminó empatando a Alemania en el final,
y después en los penales otra vez, como en la Copa América 2004, la selección argentina se quedó tristemente afuera en Berlín, cuando ya probablemente pudo haber jugado contra Italia y a lo mejor vaya a saber si no tenía más suerte. Yo pienso que hubiera sido difícil igual Italia, pero la selección argentina habría llegado al menos a semifinales. Eso no fue todo. Fue muy triste esa jornada con Alemania, porque cuando terminó el partido y con la eliminación, además con una gresca final que no merecía la selección argentina por el comportamiento bueno que había tenido durante el Mundial y antes también, después vino la conferencia de prensa de un Pekerman extraño otra vez, en la que comunica que no va a seguir en la selección argentina, que renunciaba, y después uno supo que renunció porque sabía lo que venía, y lo que venía iba a ser realmente distinto otra vez a lo que hubo hasta ahora. Si les gusta este video, si les gusta lo que comenté, denle me gusta, compartan este video y por favor suscríbanse. Hasta la próxima.